Y, y próximamente vamos a, también los invito y para que ustedes ya sepan, a hacer un curso sobre evaluaciones colaborativas, ¿sí? En entornos virtuales. Así que la semana que viene va a salir las inscripciones y sería para los primeros días de octubre. ¿Mm? Así que bueno, esperamos que este curso les sea de gran utilidad. Y como siempre, cualquier duda, bueno, en cuestiones específicas del cuestionario con Augusto, pero en cuestiones por ahí más generales, pueden también escribirme a mi correo electrónico para evacuarlas y demás, ¿sí? O por ahí ideas que tengan por ahí de necesidades, ¿no? De algún curso, también se puede trabajar, ¿sí? Al final de este curso también vamos a enviarles una encuesta para, bueno, ver qué les pareció el curso y qué otros cursos por ahí les interesaría realizar. Eh, Así que bueno, esa sería más o menos la idea y ahora los dejo con Augusto. Bueno, bueno, gracias, Mari. Bueno, con muchos y muchas ya nos conocemos, me conocen, o nos conocemos de distintos ámbitos, eh, así que nada, es una linda sorpresa. Bueno, nada, contarles un poco en esta oportunidad cómo estamos pensando este curso y contarles, bueno, también cómo lo vamos a encarar desde el punto de vista de los contenidos que tenemos pensados abordar y explicarles un poco el porqué de esa secuencia o de ese orden que le estamos proponiendo. El curso va a ser asincrónico, ¿sí? Si bien las instancias sincrónicas en este tipo de capacitaciones se vuelven necesarias, bueno, este curso está estructurado en un formato asincrónico, pero eso no quita que ustedes recurran y me consulten todas las veces que crean conveniente, necesario, y bueno, yo en la medida que pueda también iré nutriendo además del material que, que les estamos compartiendo, nada, pequeños microtutoriales o algunas ayudas audiovisuales o multimedia de cómo hacer alguna u otra cuestión puntual que me parece que son tal vez las más, no digo críticas, pero sí donde hay que estar un poquito más atento al momento de configurar esta herramienta. Nada, yendo un poquito a la herramienta en sí o al por qué creemos que este tipo de capacitación en este tipo de recursos es importante, nada, cualquiera de los que estamos acá, que hemos pasado por o transitamos la enseñanza en la virtualidad, vemos que cada vez se vuelve más necesario eh, adoptar nuevas prácticas, nuevas estrategias en cómo evaluamos en la virtualidad, sobre todo en nuestro modelo que es asincrónico, ¿no es cierto? Con lo cual, ahí también se nos presenta una dificultad adicional allá el hecho de evaluar en la virtualidad. Y me parece que el uso de herramientas como esta, bueno, nos brindan algunas soluciones o alternativas, ¿sí? Que por supuesto no son absolutas, sino que acompañan a las estrategias que nosotros querramos brindarle, ¿no es cierto? A ese proceso de evaluación. Como les decía, los que transitamos la virtualidad y sobre todo en estos últimos años de pandemia, donde los finales en la modalidad virtual por lo menos también se virtualizaron, nos encontramos con casos de plagio, copia y bueno, todo lo que no quisiéramos que pase nos ha pasado en esos procesos de evaluación de finales virtuales, ¿no? Digamos, con sensaciones encontradas, ¿no es cierto? Con ese sabor amargo de por ahí uno se esfuerza como docente, hace un instrumento y le pone mucho énfasis y mucho empeño a eso, y después resulta que del otro lado aparecen esas prácticas no santas que muchos no queremos que ocurran, pero bueno, nada, es parte de la vida docente, digamos, ¿no? Del día a día de nuestra profesión. Eh, entonces, estas herramientas, a mi juicio, nos empiezan a dar, o surge, o resurge este debate de, bueno, cómo tenemos que evaluar, qué tenemos que hacer y cómo hacer para, nada, por lo menos asegurar la calidad, ¿no? De lo que hacemos. Porque para mí, o lo que a mí siempre me inquieta es
¿cómo conservamos la calidad académica en este proceso particular de la evaluación, o en cualquier instancia, dentro de un curso, y entendiendo esa calidad académica por esto, por poder verificar y asegurar que ese estudiante efectivamente incorporó esos contenidos, porque en definitiva el proceso de evaluación en cualquier instancia lo que está buscando a priori es certificar o asegurar que un estudiante incorporó los contenidos que nosotros queríamos que incorpore. Después, por supuesto, tiene la otra instancia de la acreditación, ¿no? Bueno, de poder certificar que alguien aprobó una materia o no, o una carrera en particular, pero lo primero que a mí me surge como inquietud es, bueno, ¿cómo yo me aseguro que ese estudiante me pueda demostrar que efectivamente incorporó esos contenidos y no que está recurriendo a alguna actividad, digamos, no deseada? Sobre todo porque en la generalidad de los casos, yo les cuento, soy estudiante virtual, soy egresado de la universidad virtual, con lo cual fui estudiante en el año 2001, 2002, 2003. Y en general, hoy me toca dirigir una carrera y veo que en general todos nosotros, esto no es un juicio de valores, por lo menos mi percepción, en general evaluamos de la misma forma que me evaluaron a mí hace 20 años, más o menos. Los criterios son más o menos los mismos, las formas son más o menos las mismas, la plataforma la misma, no varió mucho, con una gran diferencia. En estos 20 años la tecnología no es que avanzó, nos pasó recontra por arriba. Entonces digo, cuando a mí me evaluaban a través de un campus virtual y me daban, no sé, una semana de resolver un examen, y yo estaba solo en mi soledad más absoluta, y no vivo en la estepa patagónica, ¿no? Pero digo, no había celulares, o recién empezaban a aparecer y no eran masivos. El internet era de dial-up, con lo cual había que conectarse y desconectarse rápido, no teníamos acceso a dispositivos. Con lo cual, esto de compartir preguntas entre compañeros, ayudarnos a resolver un examen o una actividad, era bastante complejo. No era tan fácil. Digo, hoy estamos al alcance de un mensajito de WhatsApp. Cualquiera de nosotros somos docentes, si investigamos un poquito en las redes, vamos a encontrar que hay aulas por docente, ya no por materia. Perdón, aulas no, grupos de WhatsApp por docente, ya ni siquiera por materia. Van a encontrar que hay el grupo de WhatsApp de Introducción al Derecho de NASA, UCEDO. Entonces, con lo cual, vamos a ver que los estudiantes interactúan por fuera de lo que es el campus. Estamos completamente desconectados de eso y no sabemos qué está pasando ahí. Y queremos evaluar, no digo desconociendo eso, pero tenemos que prestar un poco más de atención. Dicho esto, es que para mí este tipo de recursos se vuelven cada vez más importantes. No digo que es el único, es el que tenemos mucho más a mano que otros porque está dentro del campus, tiene bastante potencial, y la idea entonces es tratar de sacarle todo el jugo posible en nuestras prácticas. Por supuesto que lo primero, antes de pensar el recurso, lo que hay que pensar es nuestra asignatura, nuestras asignaturas. Por eso yo les propongo ahí un pequeño foro de presentación muy breve donde contemos qué materias damos, de qué disciplinas son, si son virtuales asincrónicas, sincrónicas, híbridas, semipresenciales, porque también ahí, en función de las disciplinas, es donde la herramienta nos va a dar más o menos posibilidades, o distintas posibilidades, ¿no? Tal vez para algunas disciplinas la herramienta tiene mayor potencial, o le podemos sacar algún beneficio más. En algunas otras tal vez hay que ser un poco más creativo. Entonces, pero en general, todos podemos hacer uso y todos podemos sacarle buen rédito a esto. Digo esto porque la herramienta por sí no nos va a resolver nada si nosotros no tenemos bien planteado y bien definida qué estrategia de evaluación vamos a aplicar y qué queremos preguntar, de qué forma vamos a preguntar, para qué vamos a preguntar, ¿no? Porque no digo preguntar cuando uno quiere verificar si el estudiante comprendió un contenido dictado en una clase,
que es un parcial a un TP, como se llama en virtual, que eventualmente un final si fuera virtualizado, digamos, ¿no? Tal vez los objetivos son distintos, lo que estamos buscando es distinto, el alcance, la magnitud de la evaluación. No le voy a hacer 2 preguntas, que hacer 20. Acá lo veo a Carlos, que hace cuestionarios de más de 50 preguntas. Entonces digo, ahí aparecen distintas formas y distintos objetivos, todos válidos, por supuesto. Entonces, ¿por qué aclaro esto? Porque el curso, si bien vamos a trabajar sobre la herramienta, lo primero que tenemos que pensar, luego de ver y hacer un repaso por todas las partes principales, los componentes principales que tiene el recurso, tenemos que empezar a pensar lo que se llama banco de preguntas, ¿no? Si no tenemos un buen banco de preguntas, si no están bien diseñadas, con un objetivo claro y específico para lo que necesitamos, el recurso tal vez no sea todo lo útil que nosotros esperamos que fuera. Entonces, me parece que el gran secreto, uno de los grandes secretos del recurso es trabajar muy bien las preguntas, diseñarlas, pensarlas, probarlas. Y ahí también aparece esta cuestión. Hoy recién Marina contaba esto, que se viene un curso de evaluaciones colaborativas, y también la pandemia también nos demostró esto, o por lo menos a mí, que también podemos usar el cuestionario desde un punto de vista colaborativo. ¿Por qué? Porque los bancos de preguntas, o las preguntas conformadas en un grupo de preguntas, se pueden compartir, se pueden exportar, se pueden importar de un campus a otro. No solo dentro de un campus, en este caso Moodle de la UNQ, sino en cualquier campus Moodle. Mientras esté la plataforma Moodle, ese cuestionario puede ser exportado e importado en distintas plataformas, en distintas aulas. Y por ejemplo, es común, digamos, donde hay un equipo de docentes de una materia que trabajan juntos y entre todos confeccionan un banco de preguntas, con lo cual lo que se multiplica ahí son las posibilidades de evaluación o de preguntar, ¿no? O los contenidos que queremos abordar. No es lo mismo que uno tenga que trabajar 20 preguntas, que una vez que las usó, medio como que las quemó, entre comillas, y tiene que repensar otras nuevas, porque ya esas ya los estudiantes, como les digo, en 3, 2, 1 ya las tiene otro, y ya se las compartió al universo completo, y tiene que volver a pensar y volver a trabajar, mientras que si somos 4 o 5 docentes y todos hacemos un banco de preguntas cada vez más grande, más amplio, más abarcativo, bueno, después el recurso nos va a permitir hacer uso de eso, por ejemplo, de forma aleatoria, para que nunca se repita el cuestionario o el conjunto de preguntas que yo tome de ese banco para un estudiante en particular. De la misma forma, cuanto más robusto es el banco de preguntas, nos va a permitir además personalizar mucho más los exámenes, por esto de la no repitencia de las preguntas, con lo cual el examen a la vista del estudiante parece casi personalizado, casi individualizado, ¿no? Porque no le estamos preguntando lo mismo a 2 estudiantes del mismo aula, ¿sí? O por grupos, ¿no? Puede ser por grupos de estudiantes. Entonces digo, trabajar el banco de preguntas me parece que es central y es como una gran parte de esto. En ese sentido, ustedes van a ver que desde la coordinación, lo que pensamos este curso, lo pensamos desde 2 puntos de vista, van a ver que ustedes han encontrado o encontrarán 2 aulas. Un aula llamada de teoría, donde vamos a ir volcando todo el material y vamos a ir debatiendo y compartiendo nosotros, participando en los foros, pero después hay un aula de práctica. Para verla, lo que tienen que ver es que tienen que cambiar el perfil o el rol. Cuando ustedes entran a sus salas especiales, arriba en el margen superior, pregunta qué rol tienen, ¿no? Como estudiantes son cuando tomamos estos cursos, pero les va a aparecer un rol profesor. Cambien ahí al rol profesor y ahí les va a aparecer el aula de práctica. ¿Por qué? Porque en esa aula de práctica ustedes tienen rol profesor para editar el aula, ¿sí? Un aula cualquiera que ustedes trabajan habitualmente. ¿Para qué es esto? Para que ustedes puedan trabajar un cuestionario en ese entorno seguro de prueba y no tengan que hacer pruebas en un aula real, con los riesgos que eso supone. Entonces lo bueno es que por un lado tengan un ámbito seguro, digamos, resguardado, ¿no? Y que
cualquier cosa que toquemos no pasa nada, en definitiva no hay problemas de cometer error, al contrario, de eso se aprende, sino que además podemos vernos entre todos qué hacemos, ¿no? Y que entre todos, no digo revisarnos, pero sí está bueno que un colega, una colega vea lo que hacemos, lo que proponemos, y de ahí saquen ideas, saquen sugerencias, saquen consultas. ¿Por qué esto es así? Y eso nos haga revisar qué hicimos, ¿no? Así que bueno, van a encontrar eso. Por eso me parece que esto del banco de preguntas, aprovechando esta aula de práctica, nos va a venir muy bien para trabajarlo, ¿no? Entonces vamos a ver esto del banco de preguntas como el conjunto de preguntas, pero vamos a ver qué tipo de preguntas vamos a hacer y para qué. Para qué funciona, para qué sirve cada pregunta. Por supuesto no vamos a poder abarcarlas todas, porque son muchas y algunas son muy particulares, muy específicas de alguna disciplina en particular, o están muy orientadas a una disciplina. No sé, imagino algunas son preguntas calculadas numéricas. Bueno, los que vienen del área de sociales, seguramente esa pregunta poco y nada les sirva, los ayuda. Entonces, hay preguntas que están más orientadas a una disciplina que a otra, o son más útiles o posibles de ser usadas en alguna disciplina que en otra, ¿no es cierto? Una vez que tengamos entonces visto o analizado y conversado lo que es el banco de preguntas, ahí sí, vamos a ver todo lo que tiene que ver con la configuración de la herramienta en sí, ¿no? ¿Cómo configurar la herramienta para que haga o se acerque a hacer lo que nosotros queremos que haga? En términos de a quiénes queremos evaluar, en qué tiempo, con qué condiciones, ¿sí? En particular, la herramienta vinculada a alguna pregunta es, por ejemplo, ¿qué queremos que haga la herramienta respecto de la pregunta que hice? Si quiero que le haga una devolución al estudiante o no, en qué momento quiero que le devuelva alguna respuesta, ¿no? Si la respuesta es individualizada o es una respuesta general, donde, mira, acá tendrías que haber respondido tal cosa, como una generalidad, o específica, ¿no? Que también la herramienta nos da la posibilidad de hacer una devolución específica. Como les digo, tema de cuánto tiempo le queremos dar, cómo queremos que califique, cómo queremos que haga una devolución, qué queremos que le muestre al estudiante, ¿sí? Porque el cuestionario puede ser que no devuelva ni nada, no informe nada en algún momento, en otro sí, mientras se está haciendo que no muestre nada, que recién muestre alguna devolución, algún dato, alguna retroalimentación cuando esté cerrado, cuestión de que nadie cuente con información que pueda ser compartida. Podemos también delimitar, por ejemplo, a quiénes o para quiénes estará disponible. Se me ocurre que algo que es muy útil es cuando tenemos que tomar recuperatorios, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros podríamos decir, bueno, tengo un cuestionario para los que tienen que recuperar el TP1. Y yo no quiero que en realidad que lo vean los que ya aprobaron, porque sería como mostrarles preguntas que por ahí después, en un momento, no sé, lo que fuere. Entonces yo puedo restringir el acceso al cuestionario a un grupo de estudiantes, ¿no? Nominalmente por nombre y apellido, por dato de usuario, o por grupo. Generando un grupo antes en el aula, ese grupo puede participar solo de esa actividad. Podría ser exámenes símil, tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, donde cada tema sería un grupo de estudiantes, ¿no? Entonces cada estudiante entraría a un cuestionario en particular. O sea, hay un montón de posibilidades de configuración que dan respuesta, como les digo, a las necesidades que podemos nosotros llegar a encontrar o que nos estamos planteando como necesidad. Y finalmente, la otra mirada, digamos, de la herramienta, porque la herramienta, como les digo, para mí tiene como dos abordajes. Uno, esto de la calidad académica, de para qué lo hacemos, qué estamos buscando, ¿no? En términos de práctica docente y de resultados en cuanto a lo académico. Pero también esta herramienta lo que nos da es algunas posibilidades para gestionar este tipo de instancias, ¿no? Visto de nuestra labor diaria. Y la herramienta acá también nos permite, porque nos otorga algunos reportes o algunos informes de esto que hacemos, y esos reportes nos permiten, nada, analizar los resultados, tomar decisiones, ¿no? A partir de eso,
no sé, si tuviéramos que recalificar algo, tenemos una vista un poco más amena, no sé, una planilla de Excel, y no tengo que entrar cuestionario por cuestionario, alumno por alumno, pregunta por pregunta, sino que podemos ver un reporte con una serie de datos un poco más consolidados, en un formato un poco más fácil de trabajar, digamos, por lo menos, o de manipular, y a partir de ahí, bueno, decir, tengo que hacer algún ajuste acá, voy a reevaluar a un estudiante, que acá veo que el puntaje no coincide con lo que yo veo en el cuestionario, o lo que fuere, o incluso les cuento la experiencia, no sé si ustedes han o utilizan en los finales, por ejemplo, cuando uno usa esta condición de aprobación, que es que tiene que tener al menos un puntaje en todas las preguntas, digamos, ¿no? Para no especular con que respondo 3, 2 no, y sumo los 4 puntos. Entonces, a veces yo, por lo menos en mis aulas o mis materias, exijo que todas las preguntas tengan al menos un mínimo de puntaje, ¿no? Como tienen que responder algo en todas y algo bien. Si ese fuera el criterio, por ejemplo, donde les exigimos un puntaje mínimo en todas las preguntas para aprobar, bueno, imagínense, tomamos 20 preguntas y yo tengo que entrar a cada estudiante para ver 20 preguntas, dónde no respondió o dónde tiene cero, que eso lo inhabilitaría si yo quisiese a aprobar, por ejemplo. Bueno, es mucho más fácil con una planilla de Excel, donde veo los ceros, ¿no? Digo, por ejemplo, en una aula de 40 50 estudiantes, yo podría ver pregunta por pregunta qué comportamiento hubo en esa pregunta. O por ejemplo, analizar esto de la pregunta tal, la 1, la 2, la 10, la 20, el 80% de los estudiantes sacó 0. Bueno, por ahí algo está pasando con la pregunta. Está mal planteada, no fue entendida, ¿no? Algo, digo, nos permitiría, en función de lo que necesitamos hacer o queremos hacer, por lo menos analizar esa información. Así que esa es un poco la dinámica del curso, ¿no? Vamos a comenzar esta semana viendo un poco un pantallazo de qué es la herramienta, cuáles son las partes que lo componen, ¿no? Porque hay distintos elementos que aparecen disociados, pero que después en definitiva se juntan, pero hay que juntarlos, hay que trabajarlos, como digo, las preguntas hay que trabajarlas, el cuestionario hay que trabajarlo, después todo eso conforman el recurso completo. ¿Por qué? Porque les decía, las preguntas no son parte del cuestionario. Como les digo, yo las preguntas ustedes le pueden trabajar y exportarlas, con lo cual no están dentro del cuestionario, sino que están dentro del aula, del campus. Después las hacemos jugar juntas, pero son en principio dos elementos diferentes. Entonces vamos a analizar primero qué partes del cuestionario, de la herramienta, tenemos que tener en cuenta. Vamos a empezar a trabajar lo que son las preguntas y cómo pensarlas, cómo se elaboran, cómo se manipulan, cómo se administran. Luego sí, como les digo, vamos a ver la configuración completa del recurso, vamos a abordar todos los puntos y todos los menús que hay para configurar y qué implica tocar cada una de las opciones. Y finalmente vamos a armar la herramienta. Esto que les digo, ¿no? Juntar los ingredientes para que el cuestionario esté funcionando. Y luego de funcionar, cómo analizamos, cómo vemos los resultados y cómo los trabajamos para, si quisiéramos, tomar algún tipo de decisión sobre eso. No sé, Mari, si hay algo que se me escape o que vos quieras aportar. Sí, una cosita que también los cursos lo estamos pensando en función de las propias materias que se estén dictando cada docente. Entonces, lo ideal es poder pensar si la estrategia es querer armar un cuestionario al finalizar una unidad. Tal vez esta es la oportunidad como para ir pensando esas preguntas. Entonces, de esta manera ustedes se van del curso ya con un banco de preguntas de esa unidad ya diseñada, todo como para que ustedes después luego lo puedan utilizar en sus propias materias, ¿sí? Por eso es importante esto que decía Augusto de comenzar con el banco de preguntas para que se pueda diseñar las preguntas, no solamente desde el punto de vista del recurso, sino también desde el punto de vista de lo que yo quiero que el estudiante responda, digamos, ¿no? Y también en algo que hacemos mucho hincapié es en la retroalimentación, ¿sí? De nada nos serviría un cuestionario si
no brindamos una retroalimentación, una devolución, ¿sí? Y si pensamos en un cuestionario, por ejemplo, que fuera de una unidad del programa, bueno, que también esa retroalimentación sea parte del aprendizaje del estudiante, ¿no? Entonces, va a poder, digamos, de alguna forma el estudiante autoevaluarse porque no va a tener una calificación, pues es muy probable que no tenga una calificación cuando queremos hacer este tipo de actividades, pero sí, bueno, el estudiante va a poder pensar, bueno, en esto me falta, en esto estuve bien, ¿no? Y ir avanzando. Entonces, este tipo de evaluación y este tipo de recursos también permite trabajar de esta manera, ¿sí? No necesariamente es que tengan que ponerle una nota final y que sea en lo que sería en la modalidad virtual el TP, sino que también se puede pensar en una instancia, por ejemplo, de trabajo de final de una unidad o de cada finalización de cada unidad, una evaluación formativa que permita que esto se pueda, digamos, el estudiante también como autoevaluar para ver cómo va con los contenidos de esa unidad, ¿no? Y bueno, eso, la importancia, ¿no?, de esto de la retroalimentación, ¿sí? Así que es importante que vayamos por ahí pensando, bueno, qué preguntas a mí me interesaría, o cómo trabajar esas preguntas, ¿sí? ¿Qué objetivos no, cuáles serían esos objetivos de esas preguntas? ¿Qué habilidades quiero que el estudiante adquiera? ¿O qué contenido quiero que también el estudiante este, aprenda, ¿no? Así que bueno, eso Bueno, quería agregar. buenísimo. Que va a haber una actividad integradora final, digamos, ¿no? Que sería Sí, este sí, claro. proceso que vayamos haciendo en el curso, y como actividad final va a ser esto, ¿no? La presentación del cuestionario con las preguntas propias de nuestra materia. Tal cual. Sí, con la finalidad de que nada, que a usted le sirva para probar la herramienta completa, ¿no? No es tanto evaluación para quién aprueba, quién no aprueba un curso, es para que lo usé de punta a punta y alguien me dice si a su criterio funciona. Si está bien, si encuentran inconsistencia, hay que corregir algo, más que nada para que ustedes se puedan quedar con el círculo completo y decir, bueno, lo apliqué y funciona o está haciendo lo que yo quería que hiciera, ¿no? Y si no, me dirán qué tengo que ajustar. O sea que un poco el trabajo integrador tiene ese objetivo, más allá de acreditar el curso, ¿no? Que ustedes puedan comprender cabalmente si la herramienta les sirvió o hace lo que ustedes esperaban que hiciera. Así que esa es un poco la idea. Como le dije, el tiempo es tirano, nos quedan creo que 8 minutos. Entonces, si alguien quiere compartir algo, preguntar algo, hacer algún aporte, aprovechamos estos minutos. Sé que algunos tienen experiencia, lo usan. Digo, bueno, conozco y sé que varios de ustedes lo usan, y seguramente lo usan mejor que yo. Este, algo que yo aprendí de hacer este tipo de capacitaciones es que lo mejor que puede pasar es cuando compartimos nosotros acá estos espacios. Porque la experiencia de uno es la que alerta a otro de que puede hacer lo mismo y no se le había ocurrido aplicar algo. Les cuento algo cortito, en mi caso. En esto de los finales virtuales, y que como en mi rol de director de carrera tenía que supervisar las aulas, que todo estuviera bien, porque bueno, había una especie de, más que no era control, pero sí quedarnos tranquilos de que todo estuviera en condiciones para el día del examen que funcione. Y descubrí que un colega usaba un tipo de pregunta que yo nunca había indagado, digamos. Y él hacía un estudio de caso, ¿no? Entonces, en lugar de hacer 10 preguntas y en las 10 preguntas preguntar algo sobre el mismo tema, él planteaba, como muchos hacemos, un caso. La consigna o el desarrollo del tema de explicar el caso, ¿no? Carlos seguramente en Derecho lo debe usar mucho. Explica un caso y de ese mismo caso después desprende N cantidad de preguntas, pero siempre sobre eso. No sé, yo vengo del palo de contabilidad, o sea, se imaginan algunas cosas, lo lejos que estamos de algunas cosas nosotros, pero
Entonces, claro, yo en lugar de preguntar todo el tiempo, bueno, ¿qué pasa en tal cosa? ¿Qué pasa? El caso ya está planteado, entonces lo que le pedí después son datos de ese caso. Entonces la pregunta es única, si se quiere, o el enunciado es único, y debajo viene n cantidad de preguntas que siempre refieren al caso inicial. Entonces ahí aparece un tipo de pregunta que no otorga puntos, que es esta descripción, ¿no? Este enunciado. Entonces tiene una particular que no otorga puntos porque no hay que responderla, sino que es como que queda ahí anclada con el enunciado. Y la que puntúan son las que vienen debajo, pero siempre refiriéndonos a ese. Entonces, está muy bueno porque del mismo caso desprendemos n o infinita, o la que fuere, cantidad de preguntas. Y al ser preguntas aleatorias, esas que vienen de ahí, sobre el mismo caso preguntamos cosas diferentes a distintos estudiantes. Ese es un ejemplo de lo que yo descubrí a partir de la práctica de un colega, de un par. ¿No? Y eso nos va a pasar todo el tiempo. No sé, esto que yo decía, Carlos hace muchas preguntas, hace un banco de preguntas enorme y utiliza muchas preguntas en el cuestionario, con un tiempo más acotado. Entonces, es más, no te da casi tiempo a pensar. Si sabes, si lo sabes, y está bien, porque si sabes, respondés. Si no sabes, tenés que pasar a la otra porque se te come el tiempo, ¿no? Como estrategia está buenísima. Digo, hay que ver en qué situación la podemos usar, pero como estrategia es buenísima. Y digo, ahí hay un montón de estrategias, depende de lo que queramos hacer. ¿No? ¿Para qué? Esto que decía un poco Marina. Si yo quiero evaluar no sé, lo que aprendieron en una clase, en una unidad, no necesito preguntarle 20 preguntas, con hacerle 3 preguntas autoevaluables, con la retroalimentación ya incorporada, ya está, descansé en que la herramienta hace todo por mí. No es para tirarme a chanta ni para hacer la plancha, digo, es para no desatender otras cosas o poner los esfuerzos o repartirlos en todo lo que es importante sin desatender lo que yo quiero evaluar. Entonces, eso también es posible. Entonces, digo, hay muchas estrategias y como les digo, nos vamos a ir nutriendo de las experiencias y dudas ajenas, digamos. Entonces, eso me parece que está bueno este tipo de espacios. Bueno, claro, Carlos dice, esa estrategia que uso tiene un límite, el examen por supuesto, ¿no? No es solo eso, esa es una estrategia o parte de la estrategia general, ¿no es cierto? Por ahí para un tema en particular, para una parte del examen en particular, y después o sea, hay un mix de estrategias. Pregunta dónde tenés que desarrollar, pregunta dónde, ya no es el desarrollo, sino es conoces el concepto, respondelo rápido, porque si dudás es porque no lo leíste, ¿no? Pero digo, esos son experiencias, y nos nutrimos todas las experiencias. Algunas nos servirán, otras no. Y no es que esté mal o esté bien, sino que la disciplina nos condiciona a veces a que esa estrategia nos es más útil o no. No sé si alguien quiere aportar, y si no, antes que nos convirtamos en calabaza, más vale salir dignamente que nos apaguen la luz, ¿no? Sí, no, acá, bueno, buenas tardes a todos. Mariano Álvarez, mi nombre. No, un poco lo que decías vos, Augusto, de que también, digamos, comparto de que uno no se tira chanta, pero la elaboración de un cuestionario, la generación de las preguntas y intentar ponerse del lado de la otra persona, que es la que recibe el conocimiento y la que finalmente queremos que se apropie del conocimiento, requiere tiempo, esfuerzo y desde ya trabajo para plasmar el cuestionario y que tenga el comportamiento o el mejor comportamiento que nosotros queremos que pueda llegar a tener para que la persona que es evaluada, digamos, se sienta cómoda o lo más cómoda posible como para que pueda contestar las preguntas y nosotros tener la certeza de que estamos evaluando con cierto criterio o con las consignas o con las premisas de la materia. Este, Totalmente. yo utilizo cuestionarios, no lo utilizo para evaluar, sino para que, como dice acá la compañera que habló recién, creo que es Marina, lo utilizo como para final de tema, ¿sí? Y de unidad también a veces, más que nada para que el alumno o los estudiantes y las estudiantes tengan una retroalimentación o una autoevolución de los conocimientos que tienen, más un indicador, ¿sí? Que una evaluación, una autoevaluación. Y no los utilizo para formar la nota del estudiante, pero sí
para que ellos tengan una devolución de cómo vienen con el tópico, con el curso. Totalmente de No acuerdo. más que eso, ni menos tampoco, digamos. Sí, totalmente de acuerdo. Y algo de lo que dice Mariano me parece importante es esto, ¿no? Si lo vamos a usar, el que no lo usa o el que lo viene usando en alguna instancia en particular, es importante esto también, ¿no? No tirarles un cuestionario en un TP por primera vez, porque la herramienta, como decía Mariano, el estudiante tiene que sentirse familiarizado con el recurso, porque si no el recurso pasa a ser una dificultad adicional a lo temático disciplinar, ¿no es cierto? Entonces, el que lo piensa para una instancia de evaluación formal, ¿no? O sumativa, bueno, por ahí hay que hacer un cuestionario cortito, más para familiarizar la herramienta que para evaluar, o las dos, pero que tenga un objetivo de que el estudiante vaya familiarizándose con el recurso, porque cuando llega el momento de evaluación, al cual le tiene que sumar atención de con esto apruebo o no apruebo, bueno, que la herramienta no se convierta en una complejidad adicional, ¿no es cierto? Eso es importante, ¿no? El que la va a usar para evaluar, trate de probarla antes con una evaluación cortita, no importa, pero como para que el estudiante no llegue a ese momento con, ¿y ahí qué hago acá? ¿Dónde aprieto? ¿No? ¿Qué pasa con estos botones? Digamos?